Bielorrusia, oficialmente conocida como la República de Bielorrusia, es un país ubicado en Europa del Este que, a pesar de estar en el corazón del continente, permanece como uno de los territorios más misteriosos, enigmáticos y poco explorados por el mundo occidental. Su historia está profundamente marcada por siglos de conflictos, influencias extranjeras, y una identidad nacional que ha sido moldeada a través de la resistencia, la opresión y el deseo constante de independencia. Lo que hoy conocemos como Bielorrusia ha sido un cruce de caminos entre grandes imperios, desde la Rus de Kiev, el Gran Ducado de Lituania, el Imperio Ruso, hasta la Unión Soviética. Sin embargo, detrás de esa fachada de historia tumultuosa, se oculta un país con una cultura vibrante, tradiciones profundamente enraizadas y una sociedad que, aunque sujeta a un régimen autoritario, mantiene un sentido de orgullo y fortaleza. Desde el punto de vista geográfico, Bielorrusia no tiene salida al mar. Está rodeada por Rusia al este, Ucrania al sur, Polonia al oeste y Lituania y Letonia al norte. Esta posición ha hecho que, históricamente, sea un lugar estratégico para el tránsito de tropas, influencias culturales y conflictos. Gran parte del país está cubierto por bosques, pantanos y tierras bajas. Aproximadamente un 40% del territorio está cubierto por bosques, lo que le otorga un aire de misterio natural, casi mitológico. Los ríos como el Dnieper, el Pripyat o el Niemen atraviesan sus campos y valles, sirviendo como arterias tanto históricas como económicas. En cuanto al clima, Bielorrusia presenta inviernos fríos y veranos moderadamente cálidos. Las temperaturas en invierno pueden descender hasta los 20 grados bajo cero, y en verano no suelen superar los 25 grados. Este clima ha sido un desafío constante para los habitantes, pero también ha contribuido a forjar una identidad fuerte, resistente y tenaz. El carácter bielorruso es, de hecho, inseparable de su clima, de su geografía y de sus múltiples experiencias históricas. Hablar de Bielorrusia es hablar de una historia atravesada por constantes cambios de poder. Durante siglos, este territorio fue parte de la Rus de Kiev, una de las primeras entidades políticas eslavas orientales. Luego pasó a formar parte del Gran Ducado de Lituania en el siglo XIV, momento en que los pueblos de la región comenzaron a desarrollar una identidad más propia. Más adelante, con la Unión de Lublin en 1569, el territorio pasó a formar parte de la Mancomunidad de Polonia-Lituania, hasta que en las particiones de Polonia del siglo XVIII fue anexionado por el Imperio Ruso. Durante el siglo XIX, Bielorrusia se convirtió en un campo de batalla cultural y político, mientras el Imperio Ruso intentaba rusificar la región, imponiendo el idioma y la religión ortodoxa. Muchas comunidades mantenían vivas sus tradiciones, su idioma bielorruso y su identidad propia. En este contexto surgieron figuras como Frankisk Skarina, un pionero de la literatura bielorrusa y uno de los primeros impresores de Europa del Este. Su trabajo en la traducción y publicación de la Biblia en bielorruso fue un acto de resistencia cultural que marcó un hito en la historia del país. Con la Revolución Rusa de 1917, el caos se apoderó de Bielorrusia. Durante un breve periodo, existió la República Popular Bielorrusa en 1918, aunque fue rápidamente absorbida por el poder soviético. En 1922, Bielorrusia se convirtió en una de las repúblicas fundadoras de la URSS, bajo el nombre de República Socialista Soviética de Bielorrusia. Durante la era soviética, el país experimentó una profunda transformación, colectivización de la agricultura, industrialización forzada, y una represión brutal hacia cualquier forma de nacionalismo o disidencia. Sin embargo, también fue una época de importantes avances en infraestructura, educación y desarrollo económico, aunque bajo un férreo control del Partido Comunista. Uno de los capítulos más trágicos de la historia de Bielorrusia ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi invadió la Unión Soviética en 1941. Bielorrusia se convirtió en uno de los frentes más cruentos del conflicto. Alrededor de una cuarta parte de la población fue asesinada o murió durante la guerra.
Las ciudades fueron arrasadas, los pueblos incendiados y los judíos bielorrusos fueron exterminados sistemáticamente. Los bosques de Bielorrusia sirvieron como refugio para los partisanos, que luchaban contra la ocupación nazi con una valentía admirable. Hoy en día, las cicatrices de esa guerra aún se sienten. Monumentos, museos y memoriales están dispersos por todo el país. Tras la guerra, Bielorrusia fue reconstruida bajo el mandato soviético. Minsk, la capital, fue casi completamente destruida y reconstruida según el modelo arquitectónico estalinista. Amplias avenidas, edificios monumentales y plazas inmensas dominan el paisaje urbano, dando una sensación de poder y control, característica de las ciudades planificadas por la URSS. Minsk no solo es el corazón político del país, sino también su centro cultural, académico y tecnológico. En 1991, con la disolución de la Unión Soviética, Bielorrusia declaró su independencia. Sin embargo, a diferencia de otras exrepúblicas soviéticas, el país mantuvo muchos de los elementos del antiguo sistema comunista. En 1994, Alexander Lukashenko fue elegido presidente en las primeras elecciones democráticas. Desde entonces, ha gobernado ininterrumpidamente con un estilo autoritario, controlando los medios de comunicación, reprimiendo a la oposición y limitando las libertades políticas. Lukashenko es frecuentemente descrito como el último dictador de Europa y su régimen ha sido objeto de sanciones internacionales en múltiples ocasiones. A pesar del autoritarismo, Bielorrusia ha logrado mantener una economía relativamente estable. El país sigue dependiendo en gran parte de su relación con Rusia, tanto en términos comerciales como energéticos. Gran parte del petróleo y el gas que consume proviene de Rusia, y muchos productos industriales se exportan a ese país. Sin embargo, también ha intentado diversificar sus mercados, estableciendo relaciones con China, países de Medio Oriente y algunas naciones europeas. La sociedad bielorrusa es profundamente conservadora, en parte debido al legado soviético y a la influencia de la Iglesia Ortodoxa rusa. Las tradiciones familiares, el respeto por la autoridad y un fuerte sentido de comunidad son pilares fundamentales de la vida cotidiana. Aún así, existe una juventud que busca cambios, mayor apertura al mundo, y que utiliza Internet, las redes sociales y la cultura contemporánea para expresar sus deseos de transformación. El idioma bielorruso, aunque oficial, ha sido desplazado por el ruso en gran parte del país. Muchos bielorrusos se expresan principalmente en ruso, especialmente en las ciudades. Sin embargo, en las zonas rurales, en la literatura y entre ciertos sectores nacionalistas, el bielorruso sigue siendo un símbolo de identidad y resistencia. Es un idioma dulce, melódico y profundamente vinculado a la tierra, a la poesía y a la tradición oral. La cultura bielorrusa es una joya escondida. Su música tradicional, interpretada con instrumentos como la cítara, el tzimbalí o el duda, evoca paisajes de niebla, bosques infinitos y aldeas donde el tiempo parece haberse detenido. Las canciones populares, muchas de ellas heredadas de tiempos paganos, celebran las estaciones, los ciclos de la vida y los lazos familiares. En la literatura, destacan figuras como Janka Kupala y Jakub Kolas, cuyas obras han sido fundamentales para preservar la identidad bielorrusa a lo largo del siglo XX. Bielorrusia también posee una rica tradición en el arte visual. Los bordados bielorrusos, conocidos como vyshyvanka, son una forma de arte textil que utiliza símbolos geométricos y colores vivos para representar conceptos como la fertilidad, la protección y la armonía con la naturaleza. Estas prendas bordadas son utilizadas en festivales, bodas y celebraciones nacionales como una forma de afirmar la identidad cultural. El calendario bielorruso está repleto de festividades que mezclan elementos cristianos y paganos. Una de las más fascinantes es Kupala, celebrada en la noche del solsticio de verano. Durante esta festividad, jóvenes saltan sobre hogueras, buscan flores mágicas en el bosque y realizan rituales de purificación con agua y fuego. También se celebran festividades como la Maslenitsa, una semana de despedida del invierno que incluye banquetes,
cantos y la quema de efigies. En cuanto a la gastronomía, la cocina bielorrusa es rica en platos reconfortantes, sencillos y basados en productos locales. La papa, conocida localmente como el segundo pan, es el ingrediente más emblemático. Platos como el draniki, una especie de tortilla de papa rallada, o el babka, pastel de papa horneado, son delicias que reflejan el ingenio culinario del pueblo bielorruso. También destacan las sopas como el borscht, los embutidos artesanales y los productos fermentados como el kvass o el chucrut. A pesar de las restricciones políticas, Bielorrusia ha logrado destacar en el ámbito deportivo. El país ha tenido atletas exitosos en disciplinas como la gimnasia rítmica, el atletismo, el hockey sobre hielo y el biatlón. Los Juegos Olímpicos son una fuente de orgullo nacional, y muchos atletas han recibido formación en instalaciones de nivel soviético que aún se mantienen activas. En los últimos años, Bielorrusia ha captado la atención internacional por las protestas masivas que estallaron tras las elecciones de 2020, consideradas fraudulentas por gran parte de la población y la comunidad internacional. ¿Quién es realmente Bielorrusia? Es ese lugar donde los susurros del pasado se sienten entre los árboles de los bosques interminables. Es ese país que no se rinde, que canta aunque le quiten la voz, que borda esperanza en cada prenda, que aún cree que algún día florecerá la libertad. Bielorrusia no es solo una nación europea, es un símbolo silencioso de dignidad, de resistencia y de identidad en la sombra.